Hola David, compañeros, a continuación voy a presentar mi tema que es acerca de la caída del precio del petróleo, su impacto en la sociedad a escala mundial y netamente su incidencia en el Ecuador. Antes de hablar de lo que está pasando actualmente con el petróleo, vamos a hacer una introducción a una clase de economía acerca del mercado del petróleo. Inicialmente tenemos dos fuerzas que afectan el mercado, que son la demanda y la oferta, que conflictúan en un punto de equilibrio a una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con el precio del petróleo? Se produce una sobreoferta, lo que provoca que la oferta se desplace hacia la derecha. Como resultado tenemos que el precio varía, en este caso disminuye y la cantidad aumenta. La cantidad ofertada aumenta. ¿Por qué no se produjo un movimiento? Debido a que nosotros en economía sabemos que cuando varía el precio de un bien, aumenta o disminuye, se produce un movimiento dentro de la misma curva. Pero, ¿qué es lo que pasa con los desplazamientos? Nosotros sabemos que los desplazamientos se producen debido a que cambian los factores o las variables. Como en este caso pueden ser una mejora en la tecnología, una mejora en la producción, o en el mismo caso del petróleo, un incremento de productores. Ok. Una vez mencionado esto, nosotros vamos a hacer referencia a la escala mundial, lo que actualmente está pasando. Tenemos un nivel de producción. Esta gráfica nos muestra hasta el año 2013. Vemos que el consumo mundial está por encima de la producción mundial y no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué es lo que está pasando actualmente? Actualmente nosotros vemos, como en esta gráfica, que países como Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán han aumentado su producción de precio del petróleo. Estos son datos de la OPEP hasta abril del 2015. Y como vemos, existe una sobreoferta del precio del petróleo. Tenemos algunos eventos importantes que debemos enmarcar. Vamos a partir de junio del 2014. ¿Qué pasó en junio del 2014? Se comienza a sentir la caída del precio del petróleo, debido a que Estados Unidos implementa una medida de fracking para mejorar, para abarcar toda la producción de petróleo. En octubre del mismo año, el precio se desmorona debido a la estrategia implementada por Arabia Saudita. En respuesta a esta medida que utilizaba Estados Unidos, denominada fracking, y con la intención de desplazarlo del mercado, inyectando más petróleo al mercado. En febrero del 2015 ocurre un evento importante. Se produce un incremento leve de la mejora del precio del petróleo. Pero a la par ocurre algo muy importante. En este mismo mes, la OPEP comienza a producir más de lo normal, más de lo acordado, y a la par también nosotros vemos que no le importa que la demanda de Asia comenzó a disminuir y que los precios de petróleo también bajaron. Ok, en enero del 2016, del presente año, Estados Unidos levanta la prohibición de exportar petróleo ligero, mientras que la ONU se prepara para el fin de embargo a Irán. Todo esto mejorando o provocando que se siga inyectando petróleo al mercado. Una vez hablado a escala mundial, podemos ver la incidencia en el Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando con el Ecuador? Lo normal son precios bajos, pero en estos últimos 7 o 8 años de gobierno hemos visto un incremento en estos precios del petróleo. Lo normal era alrededor de $35 por barril, pero en este presente gobierno se vio elevados precios de hasta $78 por barril, inclusive más. Entonces, los ingresos del Ecuador se incrementaron. ¿Por qué es algo riesgoso este ingreso de petróleo? Porque el petróleo equivale al 50% o más de las exportaciones. Y lo que al Ecuador le implica ingresos.
Tenemos un ejemplo, antes vivíamos en condiciones precarias, tal vez en casas de caña, sin los servicios básicos, pero en este actual gobierno que vimos, un exceso del gasto público. Se mejoró la educación, la salud, se mejoró las carreteras y se comenzó a gastar todos estos ingresos. De un ingreso que era volátil, de un ingreso que sabíamos que se iba a acabar, sabíamos que algún momento podía variar. Pero comenzamos a gastar y el Ecuador se quedó sin estos ingresos que se vieron acostumbrados en este periodo del incremento del precio del petróleo. Existen dos alternativas para enfrentar esta crisis, porque actualmente nosotros vivimos una crisis. La primera puede ser utilizar la denominada tarjeta de crédito, pero en sí se convierte en un círculo vicioso que terminará afectando la economía de cada persona. Lo aconsejable es que seamos conscientes de la crisis que estamos viviendo a raíz de la devaluación del precio del petróleo y la apreciación del dólar también, y es reducir los gastos como familia, como Estado. En conclusión, los analistas predicen que la crisis va a mantenerse hasta 2017, que no va a ser a un corto o mediano plazo como teníamos previsto. Algo que también influye para que el precio del petróleo comience a bajar es que los acuerdos de paz en Libia se están dando. Gracias a estos acuerdos de paz, Libia puede explotar sus campos petroleros y inyectar de petróleo al mercado. También tenemos el levantamiento de embargo a Irán, como mencionaba anteriormente. A raíz de esto, el ejército iraní se fortaleció, comenzó a ganar territorio, y a este grupo armado que está de moda actualmente, que es denominado ISIS, comenzó a retroceder. ¿En qué nos influye? ¿En qué influye a la baja al petróleo? Como mencionaba anteriormente, debido a esta sobreoferta de petróleo, comienzan a bajar los precios. Y eso es lo que está pasando, va a pasar que Irán va a poder explotar sus campos petroleros que estaban antes dominados por estos grupos, y el precio de petróleo va a seguir disminuyendo, porque se va a seguir inyectando al mercado más y más petróleos. Actualmente tenemos una crisis, la estamos enfrentando, ya sabemos por qué. Pero como mencionaba, no solo se debe a una sobreoferta en el mercado de países productores, sino también a factores, como mencionamos anteriormente, que son los acuerdos de paz, el levantamiento de embargo a Irán, que es lo que al terminar el día terminan inyectando petróleo al mercado. Gracias.